Iniciemos este momento de oración dándole gracias a Dios por estos momentos que estamos viviendo de salud, si estamos bien de salud, de trabajo, si tenemos nuestro trabajo. Y si no disfrutamos ni de salud ni de trabajo y tenemos dificultades, pues es el momento de entregárselas al Señor para que Él sea el que nos guíe para tomar decisiones y poder con ayuda, con su mano, poder resolver estas situaciones. La invitación ahora es a ponernos en presencia del Señor, a darnos la oportunidad de que el Espíritu Santo llegue a nosotros, se encuentre con nosotros y motivemos este espacio con un canto que nos lleve a sentir, a pensar, sentir y vivir esto que nosotros hemos sentido durante toda nuestra vida y de acuerdo a nuestra fe, que es el Espíritu Santo, que siempre se acerca a nosotros, nos guía y nos ilumina. Dejemos inundar por este Espíritu de Dios, que no solamente es un espíritu que podríamos decir que viene de afuera para adentro, sino también que está dentro de nosotros y se expresa. Así que tomémonos este espacio para escuchar, para meditar la canción que motiva este inicio de Lectio Divina. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven.
Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y levantaron la voz, dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra, a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, hermanos. Démonos un tiempo para volver a releer este evangelio que el día de hoy se nos presenta. Es un evangelio realmente impactante en toda la construcción del mismo. Y es impactante porque hay algunos elementos que más adelante vamos a profundizar. Pero es el momento de volver otra vez a él y darnos un espacio de tiempo de tomar este evangelio, releerlo y saber qué es lo que el Señor me está hoy diciendo, expresando. Tomemos entonces un momento para volver a releerlo y a partir de esa relectura del evangelio, tomar esas palabras que llegan a nuestro corazón o que llegan a nuestros pensamientos y que nos invitan a pensar algo que debemos poner atención, que tal vez tenemos que cambiar o algo que tenemos que aprender. Pues en la lectio divina es la palabra de Dios, ese susurro del Padre para cada uno de nosotros y nos guía a partir de
elemento que es su palabra. En este caso, las enseñanzas de Jesús están escritas en el Evangelio y esa es su palabra. Así que démonos el espacio para volver a releerlo y mirar qué es lo que el Señor nos está hablando para el día de hoy. Muy bien, entonces ahora vamos a ubicar esa reflexión para el día de hoy. Cuando estuve leyendo este evangelio y, y lo releí en varios momentos, encontré, digamos que tres partes fundamentales que voy a repetir y espero que algunos de ustedes se identifiquen con ellas porque si se identifican, fácilmente podrás profundizar en lo que el Señor nos quiere expresar el día de hoy. El primer detalle, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos. Salieron 10 al encuentro de Jesús, que iba entre Galilea y Samaria, ¿no? Estaba caminando por ahí, estaba recorriendo esos lugares y aparecen 10 hombres leprosos que le dijeron, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús al verlo y les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Ahí hay un detalle interesante. Jesús de una vez los invita a ir y presentarse a los sacerdotes. No los cura inmediatamente. Les dice, vayan y se presenta a sus sacerdotes. Es un detalle interesante. Uno de ellos, viéndose curado, ese es otro detalle, se volvió a Jesús glorificando en voz alta y prostrándose en rostro en tierra, le dijo gracias, le daba gracias. Y este hombre era un samaritano. Tercer detalle. Jesús pregunta, ¿eran 10? ¿Los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Tres elementos interesantes en esta reflexión. Bueno, hagamos una profundización de este evangelio, que yo creo que podrá traernos muy buenas enseñanzas. Bueno, entonces aparecen 10 leprosos y solo uno le agradece. Y ese único leproso que le agradece es un samaritano. ¿Dónde están los otros 9? Primer punto. Lucas en su evangelio, o en este evangelio, trae un tema muy interesante para nosotros los cristianos, que es el tema de la gratuidad. Vivir con gratitud y alabar a Dios por todo aquello que recibimos de Él. Eso implica gratuidad para el evangelista Lucas. Vivir en gratitud y alabar a Dios por todo aquello que recibimos de Él. Eso es gratitud. Ese es el tema de la catequesis que hace Lucas o lo que nos presenta Lucas en voz de Jesús, en la historia de Jesús, en sus enseñanzas en este evangelio. Hermanos, hay que vivir con gratitud y alabar a Dios por todo lo que recibimos. Muchas veces, que Lucas habla, que muchas veces la gente quedaba admirada y alababa a Dios por las cosas que Jesús hacía. Repito,
quedaban admirados y alababan a Dios en muchas cosas por las que Jesús hacía. Pero en estos capítulos, sobre todo del 9 al 17, encontramos que todas estas enseñanzas fueron dadas en un territorio que no era judío. Podemos decir que estamos hablando de Samaria. Es decir, Jesús enseña gratuidad y aparte de eso, sigue su camino de ministerio en un lugar donde no es, donde no viven los judíos o donde no está presente los judíos, que es Samaria. Esto significa que Jesús se acerca a aquellos hombres, ¿no?, que han sido por muchos años viviendo como apartados, como descartados de la sociedad, como aquellos que son como no agradables para la sociedad judía. Y estas enseñanzas, esta catequesis lo hace en territorio de Samaria, y esto implica, ¿no?, un signo muy interesante, que es eliminar las desigualdades. Está eliminando esas desigualdades porque su mensaje se da en un territorio que no es judío y sana a los leprosos, ¿no? En este camino de Jesús, pues él se da cuenta y lo sabe, que la religión judía es una religión cerrada en sí misma. Y cómo duele y qué difícil y qué doloroso para estos leprosos tener una religión donde se presenta un Dios que no los acepta, o donde la religión presenta a un Dios que no los acepta por ser leprosos, a una religión cerrada en sí misma. Jesús presenta lo contrario, una religión abierta, una relación con Dios, o un Dios que acoge a los hermanos, que acoge a las hermanas, que acogen a los hijos y a sus hijas con ese concepto de Dios como Padre, que es un Padre para todos. Tan de todos es que Dios acoge a 10 leprosos. El leproso en la época de Jesús era una persona excluida, era un marginado, era un despreciado. De cierta manera era una persona que perdía el derecho de vivir con su familia, pues según la ley de la pureza, los leprosos debían ir con ropa rota y un cabello suelto, o el cabello suelto, y gritando la palabra impuro, impuro. Esa era parte de la ley, ¿no? Estos hombres tenían que vestir de una forma y cuando iban caminando, gritar impuro. ¿Ustedes se imaginan eso? Por ejemplo, ahora no sé qué podríamos decir, ¿no? Eh, Vamos por la calle y a lo mejor tenemos alguna condición que por la ley de la religión nos toca que vestir diferente y empezar a gritar nuestra enfermedad porque se considera que se es impuro con esa enfermedad. Por ejemplo, la diabetes, que es tan común, ¿no? Entonces los diabéticos, por ley de religión, si hiciese parte, tendríamos que vestirnos de manera diferente y gritar impuros, impuros, si es por la diabetes o lo que sea. En ese momento el leproso tenía que hacer eso. Entonces imagine usted la carga afectiva, la carga emocional, la carga, aparte de su enfermedad, lo que estos pobres hombres vivían como leprosos. Por lo tanto, pues un leproso, ¿cuál es su mayor aspiración? Pues encontrar un tratamiento, buscar una forma para volver a ser puro,
porque volver a ser puro implica cambiar de vestiduras, volver a la familia, no ser señalado y ser reintegrado a su comunidad y poder volver al templo. Eso, esa parte es muy poderosa en el sentido de la forma como la sociedad y la religión trataba a los leprosos. Si un leproso tocaba a alguien, le causaba impureza y creaba en esa persona que tocaba el impedimento para que pudiese dirigirse a Dios. Así de fuerte era la situación de los leprosos. A través de este grito, ellos expresaban, es decir, cuando se aparecen con Jesús y les dice, Maestro, ten compasión de nosotros, cuando aparece ese grito de estos hombres, a través de esos gritos, estos leprosos expresan su fe en Jesús porque Jesús les daba la posibilidad de un tratamiento, de poderlos curar y poder devolverles la pureza. Obtener esa pureza los significaba volverse o sentirse de nuevo acogido por Dios. Y el sentirse acogido por Dios pues implica, ¿no? Poderse dirigir a Él, poder recibir su bendición, la bendición de su Dios. Ese es el contexto del grito, ¿no? Angustioso de los leprosos a Jesús para que los cure. Pero la respuesta de Jesús es más enigmática, más profunda, porque Él no los cura de inmediato. Él les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. El sacerdote en esa época era el que verificaba la curación de la lepra y el estado de pureza. Es decir, Jesús les dice, vayan a los sacerdotes, a estos hombres que han estado buscando la bendición y la curación por muchos años, y Jesús les responde, vaya a los sacerdotes. ¿Cuánto tal vez era cuántos, más bien, cuánto es la fe de estos hombres, ¿no? Que dan su vuelta y empiezan a caminar los 10 a encontrarse con el sacerdote sin haberse curado. O sea, todo lo que exigía para estos hombres, la fe, más bien, la fe que le tenían a Jesús, la fe de los leprosos, deben ir al sacerdote. Es decir, ellos suponen, ¿no? Ellos van, obedecen a Jesús y sienten pues que pues van a ser curados sin una acción directa de Jesús. Entonces, esa parte es muy fuerte. Y mientras ellos creen en Jesús, pues ellos creen en Jesús, van hacia el sacerdote y ocurre el milagro. De camino se manifiesta la curación y quedan purificados. Entonces aquí la importancia está en esta parte relativa en la fe de estos leprosos, ¿no? Que Jesús les dice y le responden, vayan los sacerdotes y teniendo la enfermedad van caminando hacia él. Es tan fuerte la fe de estos hombres que hacen lo que Jesús pide y van caminando y van quedando purificados, van quedando curados. Pero lo más enigmático es lo que viene después, porque es la reacción de los leprosos. Solamente uno, hermano, solamente uno de los 10 regresa. ¿Y regresa a qué? ¿A qué regresa? A dar gracias. Es el único, el samaritano, que en opinión de los judíos, en la opinión de los judíos de Jerusalén, el samaritano pues no observa la ley. El samaritano es aquel que no sigue la ley, no la sigue como debería ser. Esto también es muy fuerte. No es un judío, es un samaritano que regresa. Entre los judíos, y aquí viene una cachetada para muchos de nosotros.
Entre los judíos había una tendencia, esa tendencia a ser observadores de la ley y a creer que al observar la ley de manera estricta se podía merecer y conquistar la justicia de Dios. Es decir, por la observancia de la ley, ellos creían que iban acumulando como créditos ante Dios, ¿no? Entonces, como yo hago bien las cosas, pues voy ganando créditos, entonces voy ganando puntos, voy ganando descuentos, voy ganando bonos, ¿no? Cada vez que cumplo la ley. Y por lo tanto, la gratitud no hace parte ni siquiera del vocabulario de los judíos observantes en su relación con Dios. No agradecen. ¿Por qué? Pues porque ellos van ganando créditos ante Dios. Tal vez por esto los otros 9 no agradecieron la curación y fue el samaritano el que sí agradeció. Porque el samaritano en el relato representa a aquellas personas que tienen la claridad de conciencia de que los seres humanos no tenemos mérito ante Dios ni crédito ante Dios. Todo lo que recibimos de Dios es don, es gracia, no crédito, no mérito, es gracia, es don. Jesús entonces se extraña porque solamente uno, que fue el que recibió, uno de los que recibió, es el que viene a dar las gracias. Jesús entonces presenta al samaritano como el modelo de gratitud y de amor al prójimo. Y esto debería ser muy chocante para los judíos, pues un samaritano, un pagano, no era igual a ellos. La buena nueva de Jesús se dirige a aquellas personas, a aquellos grupos que se consideran indignos de recibir su gracia. Y lo que les muestra Jesús es que esa gracia, esa salvación de Dios llega a todos, es un don, es una gracia y no depende de los méritos de nadie. Esto es muy poderoso, esto es muy fuerte para muchos de nosotros, porque pensamos que la religión es acumular méritos y créditos, ¿no? Y nos olvidamos de la gratitud, de la gratuidad, y nos olvidamos que dependemos de nuestro Padre Creador, que la mirada siempre tenemos que tenerla puesta en Él, que si bien nosotros por fe realizamos obras y la fe se expresa en obras, nosotros nuestros actos de fe los hacemos por convicción, no por crédito, no por mérito, y todo lo que recibimos de Dios, gracia y dones, es producto de ese amor de Dios. No, nuestro Dios no es un banco donde consignamos y consignamos y consignamos, y al consignar créditos cuando ¿qué? Cuando nos toque dar cuentas, pues como tenemos créditos, pues ahí nos sobran créditos por ley y nunca aprendimos, más bien es a dar gracias a Dios y dar amor al prójimo. La figura del samaritano es para hoy, para estos momentos, fundamental, porque nuestra espiritualidad a veces, a veces se torna en una espiritualidad de banco, de crédito, donde nosotros debemos, ¿no? Ingresar esos créditos, esas ganancias, y desconocemos que no es por los créditos, no es por los méritos,
solamente, sino por la gracia de Dios, por el amor de Dios, que nosotros vamos a encontrar esa salvación. Así, hermanos, que creo que es el momento de empezar a cambiar muchas cosas de nuestro estilo de vida, de vida espiritual, si pensamos que solamente con créditos y sin gratuidad podemos alcanzar o entender el mensaje de Jesús. Los judíos pensaban que solamente era por méritos y por créditos. Y Jesús enseña que no es por méritos y por créditos. Jesús enseña es por gratuidad, por gracia, por don de un Dios que es cercano, que es amoroso, que es nuestro Padre. Terminemos este momento de lectio divina orando, haciendo nuestra oración final. Yahvé, eres mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me haces reposar. Me conduces a fuentes tranquilas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz día.